Queridos maestros en formación, voy a compartir con ustedes una presentación que trata de reunir la explicación de los elementos más importantes con respecto al objeto y la finalidad de la didáctica, que es el tema que nos va a permitir alcanzar unas habilidades con respecto a diferenciar qué es la enseñanza, qué es el aprendizaje, cuál es el objeto de la didáctica y cuál es su finalidad. Pero antes de avanzar en esa revisión de esta presentación, les aconsejo tener en cuenta que ya debieron haber revisado la guía de aprendizaje y también haber mirado el video que acompañaba la explicación o la síntesis del logro número 1, porque hay elementos que vamos a tener en cuenta en el proceso que vamos a desarrollar en este momento. Muy bien, entonces, ¿a qué hace referencia objeto de estudio? Toda ciencia, toda disciplina, tiene un objeto de estudio, es decir, que tiene un tema de investigación. ¿Por qué he puesto ciencia y por qué he puesto disciplina? Como ustedes ya saben, la didáctica tiene una connotación como ciencia, pero también como disciplina. En ese sentido, la didáctica como ciencia tiene un objeto de estudio y la didáctica como disciplina también tiene un objeto de estudio. Si estoy hablando que el objeto de estudio es el tema de investigación, porque toda ciencia, toda disciplina investiga para producir unos saberes, unas teorías, entonces vamos a ver que al mismo tiempo tiene un fenómeno, es decir, una situación muy particular que le llama la atención. Por ejemplo, en psicología, el objeto de investigación de la psicología viene siendo, uno, en la conducta humana y la otra parte, el otro objeto de investigación es cómo se produce el aprendizaje. Si yo tomo la sociología, me va a tener como objeto de estudio todos los procesos que se convergen dentro de una sociedad. Todas las ciencias, todas las disciplinas tienen un objeto de estudio. Es decir, que en ese objeto me dice claramente qué es lo que va a analizar y cómo va a realizar esa tarea de análisis. Muy bien, avancemos entonces. La didáctica tiene como objeto de estudio la enseñanza, no es otro más el objeto de estudio. Pero entonces tenemos que tener claridad qué es la enseñanza. Vamos a reflexionar un momento. ¿Qué es enseñanza? Vamos entonces a revisar esta historieta. Miremos. La maestra ha terminado su explicación y para hacer procesos de repaso, de refuerzo, pregunta. Y el que no haya entendido, que levante la mano. Manolito, muy atento a la indicación, levanta la mano. Y la maestra le dice, vamos Manolito, ¿qué es lo que no has entendido? Manolito le responde, desde marzo hasta ahora, nada. En esa situación, el proceso de enseñanza no logró su cometido. El primero es lograr que esta personita se apropie de un conocimiento, de un saber. ¿No es cierto? Es decir, yo enseño, pero al mismo tiempo busco que el estudiante aprenda. Yo no enseño para que mi estudiante se quede en blanco. Yo enseño para que mi estudiante aprenda. Entonces, tengamos claridad en el concepto de qué es enseñanza. Enseñanza es un proceso a partir del cual quien posee un determinado saber, o podemos decir también, quien sabe más que otro, lo transmite o lo comparte a una persona que sabe menos. En ese contexto de la enseñanza
siempre va a haber una relación estrecha entre un maestro, que es quien enseña, y un estudiante, que es quien aprende. Pero ese rol no siempre va a ser vertical. Maestro sabe más, estudiante. En el proceso de aprendizaje que vamos a ir avanzando más adelante, vamos a encontrar que podrá haber una relación donde el estudiante es quien con sus saberes va a producir un aprendizaje y el maestro simplemente es un generador de experiencias. Entonces, ya continuando con nuestro esquema, si ya tenemos la noción sobre qué es enseñanza, podemos ir avanzando y encontrar que todo proceso de enseñanza busca generar un aprendizaje. Está inmerso dentro de la enseñanza que se alcance un aprendizaje. ¿Y qué es el aprendizaje? El aprendizaje es la adquisición de habilidades, valores y actitudes. También de, obviamente, lo principal, de conocimientos. Entonces, ¿qué aprendo? Puedo aprender conocimientos, pero también una cantidad de habilidades desde experiencias prácticas, junto a valores y actitudes que forman mi otra dimensión, mi dimensión del ser, esa dimensión humana. Esta concepción sería muy tradicional y va muy en la línea de esta definición de enseñanza, en la que se adquiere conocimientos porque otros me lo está transmitiendo, pero en una connotación donde el estudiante tiene un rol más participativo, más activo, podemos decir que el aprendizaje es el proceso a través de la experiencia, la manipulación de objetos y la interacción con otras personas que genera o construye un conocimiento. Quiere decir, esto es netamente activo, experiencia. Son acciones, actividades que el maestro en su proceso de enseñanza propuso y lo llevó al estudiante que tenga contacto con una realidad, pero que al mismo tiempo esa realidad y ese contacto y ese desarrollo de actividades las hizo con un conjunto de personas. Ese conjunto de personas son sus pares, que unos saben más, otros saben menos, que unos saben unas cosas y otros saben otras y las comparten. Y al compartirlas se va generando en cada uno de ellos, en esa interacción, en ese compartir, un proceso de aprendizaje. Muy bien, entonces tenemos claridad que el objeto de estudio de la didáctica es la enseñanza. Todo proceso de enseñanza busca alcanzar un aprendizaje, pero así, de una manera muy clarita, el objeto de estudio de la didáctica. Yo puedo decir que la didáctica es una ciencia, una disciplina. Con cualquiera de estas dos definiciones, el objeto de estudio va a ser la enseñanza. Muy bien. Como nos dimos cuenta en el proceso anterior, entonces no puedo hablar de enseñanza sin hablar de aprendizaje. No aprendo algo si no hay un proceso de enseñanza. Tampoco hay un proceso de enseñanza que no busque un proceso de aprendizaje. Entonces, como vimos anteriormente, en el contexto del objeto de la didáctica, no podemos concebir por separado enseñanza y aprendizaje. Es un dúo que siempre va a ir relacionado. No puedo decir que desarrollo un proceso de enseñanza sin pretender alcanzar un proceso de aprendizaje. Tampoco puedo decir que hablo de aprendizaje sin que haya existido un proceso de enseñanza. Pero sí que la enseñanza tiene sus propias características y el aprendizaje también. Entonces, esto se va a realizar de manera paralela, aunque son dos procesos completamente diferentes. La enseñanza la realiza el maestro, el aprendizaje lo realiza el estudiante. Entonces, vamos a identificar algunos elementos de ese proceso, de ese dúo. Resulta que en el proceso de enseñanza el maestro inicia con una indagación de qué sabe el estudiante sobre ese
saber que le quiero ayudar a construir. ¿Para qué? Para que tenga un sentido, es decir, un significado para el niño y logre conectarlo a esas experiencias que él ya tiene y las pueda o modificar o también las pueda ampliar. Al mismo tiempo que el maestro, ya con los resultados de esos saberes previos, el maestro le facilita unas actividades prácticas dependiendo de esos conocimientos que tenga su estudiante. Aquí les he puesto el término repetición, pero más bien sería un repaso, un refuerzo después de esa práctica. Al mismo tiempo que el maestro desarrolla este proceso, el estudiante por su parte asume un rol para alcanzar un aprendizaje. Puede ser un rol pasivo o un rol activo, pero nosotros vamos a preferir siempre hablar de un rol activo, no porque el estudiante siempre tiene un saber. En ese momento, ¿cuándo hablo yo de rol activo? Cuando el niño participa, pero no participa respondiendo preguntas, sino que el niño participa haciendo aportes a la clase, reflexionando, cuestionándose acerca de esas experiencias que le brinda su maestro, pero también porque él hizo un ejercicio de lectura con respecto al tema, buscó, indagó sobre esa experiencia que en este momento y en estas circunstancias vamos a aprovechar para tener en cuenta que el rol que ustedes asumen en esta virtualidad, ustedes deben ser los encargados de indagar, de leer más sobre ese pequeño saber que nosotros estamos intentando ayudarles a construir. ¿Cuándo hay un rol activo del estudiante? Cuando él interpreta y hace unas observaciones a partir de esa reflexión. Cuando el estudiante propone unas soluciones ante ciertas circunstancias, cuando cuestiona lo que el maestro preparó y cuestiona lo que él está observando a través de esas experiencias previas que él tiene y también en ese conocimiento que surgió de su iniciativa propia. En este conjunto, al mismo tiempo que se desarrolla ese proceso, el estudiante, ante esas actividades que les está proponiendo su maestro, activa su sistema nervioso. ¿Y cómo lo activa? ¿A través de qué? A través de los estímulos que se conectan a partir de unos receptores sensoriales. Y los receptores sensoriales podemos decir que son las terminaciones nerviosas, lo más sensible que hay en nuestros sentidos y que se conecta con nuestro cerebro. Al conectarse con nuestro cerebro, entonces se desarrollan unos procesos de análisis, de interpretación, de comprensión, de identificación, de relación. Cuando eso tiene un sentido para el niño, entonces va a lograr que esa experiencia se almacene en su memoria. Y al ser almacenada en su memoria, el niño puede hacer uso de ese nuevo saber, conocimiento, noción, concepto en el momento que lo requiera, porque fue un resultado de una experiencia que surgió de algo que el niño ya sabía, pero que al mismo tiempo es algo que está contextualizado a su realidad y sobre todo algo en lo que el estudiante participó. Muy bien, ya tenemos claridad sobre cuál es el objeto de la didáctica y también claridad con respecto a el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos entonces a adentrarnos en la situación de la finalidad. ¿Cuándo o qué es una finalidad o qué finalidad tiene una ciencia, una disciplina? Toda ciencia, al tener un objeto de observación, de investigación, de interpretación, tiene una intención. Decía que él marcaba el camino. ¿Qué iba a hacer con eso? Listo. Cuando yo ya sé qué voy a hacer, ¿qué voy a hacer con eso que hice? Entonces, en primer momento, la didáctica tiene como finalidad una tarea teórica, pero también tiene una tarea práctica. ¿Por qué teórica? Porque como ciencia y como disciplina, la didáctica desarrolla un proceso de investigación. ¿Y cuándo investiga?
investiga cuando describe esas realidades que se producen en el aula, cuando las analiza, cuando las interpreta, cuando las explica. Está desarrollando un proceso de investigación y estos elementos, al desarrollarse en conjunto, van a producir unas teorías y en este caso esas teorías son netamente de enseñanza. La didáctica va a investigar todo lo relacionado con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Va a producir esas teorías y ese conjunto de teorías en el proceso de enseñanza-aprendizaje las vamos a llamar o a conocer como saber didáctico. ¿Qué es el saber didáctico? El conjunto de teorías que ha producido la didáctica tras un ejercicio de investigación. Es el cúmulo de conocimientos que hay sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero no se queda aquí, en libros, donde está anotado todo lo que tiene que ver con la teoría, con la enseñanza y el aprendizaje. Esta didáctica, como lo vimos en sus funciones, tanto en su función técnica como en su dimensión práctica y en su dimensión formativa, lo que busca es elaborar unas propuestas. ¿Para qué? Para que el maestro las lleve a la práctica. ¿Cuáles son esas propuestas? Entonces, son las herramientas, son los recursos, son las estrategias, son los métodos, son las técnicas que se han producido resultado de ese conocimiento teórico que se convierte en el conocimiento práctico. Cuando yo llego a la clase y desarrollo un proceso de un Phillips 66 y sé que tengo que desarrollarlo con grupos de 6 y que cada uno participa, tengo un conocimiento práctico del cómo enseñar. Ese conjunto de elementos prácticos hacen que yo tenga o desarrolle un hacer didáctico. Con ese conjunto de estrategias que yo conozco, lo que busco es intervenir en mis procesos de enseñanza directamente. Yo, cuando hablo de yo, hablo del maestro. Busca el maestro entonces intervenir en los conocimientos. Yo busco que los conocimientos sean significativos para mis estudiantes. Por lo tanto, voy a escoger esas técnicas, esas estrategias, esos recursos que le faciliten el conocimiento. Pero además tengo que buscar esos procedimientos, esas herramientas didácticas, esas técnicas, esos métodos que van a desarrollar en el estudiante las habilidades, el saber hacer con ese conocimiento. Y en consecuencia también voy a lograr que mi estudiante desarrolle unas actitudes, es decir, que este conjunto me va a permitir desarrollar una enseñanza y la exploración y el desarrollo de unas competencias. Ahora bien, hemos hablado de unas teorías y hemos hablado de unos elementos prácticos. Cuando usted une ese saber didáctico con ese hacer didáctico, está hablando del acto didáctico. ¿Qué es el acto didáctico? Es el resultado del conjunto de teorías, es decir, de saber didáctico, y el hacer didáctico, o sea, todas las propuestas prácticas que la didáctica nos ha elaborado para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hemos revisado entonces todo lo que tiene que ver con el objeto y la finalidad de la didáctica. Vamos a pasar entonces a revisar nuestra guía de aprendizaje. Esta guía de aprendizaje, como les decía hace un momento, el rol de ustedes en este momento es indagar, ampliar, buscar otras fuentes. Por eso, si usted revisa las guías, en varias partes de ella usted va a encontrar unos links que van a explicarle a través de videos o a través de una nueva información en qué consiste ese proceso o cómo desarrollarlo, ¿cierto? Esta guía reúne los referentes teóricos que acabamos de revisar,
qué es objeto de investigación, pero también cuál es el objeto de investigación de la didáctica. ¿Qué es enseñanza? Usted tiene que definirlo no de memoria, sino entender qué es enseñanza y qué es aprendizaje. ¿Qué es enseñanza? ¿Qué es aprendizaje? Pero al mismo tiempo, ¿qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y junto a esto, entonces, ustedes encuentran la explicación de cuál es la finalidad teórica de la didáctica y cuál es la finalidad práctica. Muy bien. En ese orden de ideas, entonces, les he propuesto en la plataforma presentar 3 actividades muy sencillas. Pero para desarrollar la primera, usted debe primero leer la guía de aprendizaje. Después de leerla, usted va a hacer un paralelo entre qué es enseñanza y qué es instrucción. ¿Para qué? Para que usted cree una historieta y haga una explicación de cuándo enseño y cuándo instruyo. Muy bien. Ahora, la siguiente actividad consiste en que usted va a hacer una infografía. En esa infografía usted va a explicar cuál es el objeto de la didáctica y cuál es la finalidad. Cuando yo hablo del objeto de la didáctica, que es la enseñanza, debo diferenciar qué es la enseñanza y qué es el aprendizaje. Y va a buscar esa relación, pero no vamos a colocar cosas de una manera y ponerlas de una manera mecánica. Usted tiene que representar a través de flechas, a través de imágenes, en qué se relacionan esos elementos. De hecho, pues la presentación que les acabo de mostrar les da bastantes recursos para hacer una infografía. Se les olvidó que es una infografía. Yo les he puesto aquí un link para que usted recuerde cómo hacer una infografía. Las infografías se pueden hacer a través de plantillas. Hay plantillas que tienen un costo y hay plantillas que son gratuitas. En este link usted puede encontrar modelos de infografía, pero usted tiene que escoger aquel modelo que le facilite explicar a la persona que lea esa infografía cuál es la relación que hay. No simplemente buscarla porque es bonita, sino aquella que le permita hacer esa relación y que se explique sola. La infografía no necesita un apoyo oral. La simple infografía con las imágenes se va explicando sola. Pero si yo no quiero utilizar las plantillas, puedo hacer una infografía en PowerPoint o en Word. Cualquiera de esos 3 recursos usted los puede utilizar. No hay ningún inconveniente. Y la última actividad que les propongo es componer 3 coplas en las que exprese cuál es el objeto que usted va a hablar a través de esas coplas. Va a decir, me va a explicar o va a hablar acerca del objeto, de la didáctica, de la finalidad, de la enseñanza y de aprendizaje. Es decir, puede hablar de la educación también, pero tiene que hablar de elementos que tengan que ver con el objeto, con la finalidad, pero no decir necesariamente el objeto de la didáctica no, sino hacerle una copla, algo alusivo a esa temática. Para eso usted va a grabar un audio y ese audio pues solamente lo voy a escuchar yo para que no tenga ningún inconveniente. ¿Listo? En ese sentido, chicos, he explicado, ya se dan cuenta que esto es muy sencillo, muy fácil, pero lo pueden complementar con otros elementos. Así que les pido que si hay alguna duda, alguna inquietud, se comuniquen conmigo a través de mi correo o a través de mi WhatsApp. Les deseo muchísimos éxitos en todos los procesos que tienen que adelantar. Y esta experiencia nueva de cuarentena va a ser enriquecedora en la medida en que nosotros podamos mejorar esas habilidades que teníamos. Éxitos.